¿Qué tal? 7:30 de la noche. Muy buenas noches a todos. Esto es Noticias Caracol, donde continuamos con una serie de debates camino a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, una fecha crucial. Hoy el turno es para las fórmulas a la vicepresidencia de la República. Ustedes se pueden unir a esta conversación a través del numeral Colombia Decide 2026 en todas nuestras plataformas digitales. Esta noche me acompaña Ricardo Ospina, director de Servicio Informativo de Blue Radio, medio al lado de esta casa periodística. Ricardo, buenas noches. Hola Catalina, buenas noches. Saludo a todos los televidentes de Noticias Caracol, a quienes nos ven y nos oyen a esta hora en Blue Radio. Efectivamente, estamos a solo 9 días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. 8 días y 12 horas, dijo hace un rato el cronómetro de Noticias Caracol. Así es. Es el momento de contrastar ideas, de saber cómo los candidatos a la vicepresidencia pueden complementar a sus fórmulas y cuál es la idea de país que tienen. Este al final es el momento para poderlos mirar y saber cuál es la divergencia o la coincidencia que tienen entre cada uno de ellos. Por eso la importancia de estos espacios en este proceso democrático. Queremos saludar a esta hora a Leonardo Huerta, fórmula a la vicepresidencia de Claudia López, también a Juan Daniel Oviedo, fórmula a la vicepresidencia de Paloma Valencia, a Edna Bonilla, fórmula a la vicepresidencia de Sergio Fajardo. Sean ustedes bienvenidos. También tenemos que decir, Ricardo, que se le envió la invitación a la senadora Aida Quilpué, fórmula a la vicepresidencia de Iván Cepeda. Ella declinó esta invitación, pero también José Manuel Restrepo, quien es la fórmula a la vicepresidencia de Abelardo de la Espriella, pues él había confirmado su asistencia, pero el día de hoy, a solo unas horas de este debate, canceló su participación. Las reglas son muy sencillas. Tenemos 60 minutos, habrá preguntas generales para ustedes, señores candidatos a la vicepresidencia, habrá preguntas específicas, habrá contrapreguntas y habrá espacio, por supuesto, para lo que vinimos, para el debate. Claro, y aquí también tenemos que decirles que este orden en el que están los atriles, pues fue sorteado previo a este debate con las campañas. A esta hora también hay que decirles que pues vamos a empezar con la pregunta general para todos, la va a comenzar el señor Leonardo Huerta, y queremos conocer, Ricardo, el corazón de lo que es el vicepresidente de la República, o por lo menos esa figura, ese equilibrio en la política que va a acompañar al presidente. Aquí vamos a comenzar con esta pregunta general. Comenzamos con una pregunta general, que tiene que ver con una situación de contraste que tenemos hoy en la política del país. Las encuestas dicen que hay una gran desconfianza en las instituciones en general por parte de los colombianos. Pero según la encuesta Inbamer que revelamos hoy en Noticias Caracol y en Blue Radio, el 69% de los encuestados consideran importante quién es la fórmula vicepresidencial de su candidato para decidir su voto. Entonces la pregunta es directa y concreta. ¿Cuál es el valor agregado? ¿Qué le aporta cada uno de ustedes a su aspirante a la presidencia y por qué cree que su ayuda es determinante para aumentar el número de votos? Comienza Leonardo Huerta. Gracias. Primero, felicitar y agradecer a Ricardo y a Catalina y al sistema de Caracol por Colombia Decide. Eso es un ejemplo de cómo se le aporta a la democracia. Leonardo Huerta no viene de los directorios políticos ni de las estructuras políticas, viene de recorrer el territorio, viene de estar en los hospitales a lo largo y ancho del país. Por eso Leonardo Huerta le aporta a la fórmula de Claudia López su conocimiento del territorio, su independencia en la política, su sentido humano del poder y 3 pilares que desde que empezamos a recoger ese 1.090.000 firmas lo hemos reiterado. Por un lado, la formación académica en temas estructurales del Estado como docente universitario y como estudiante en muchas universidades, el recorrido y el conocimiento del territorio a lo largo y ancho del país y la experiencia en el sector público. Desde este punto de vista le aportamos a la candidata y nos parece también muy importante que la gente se preocupe por quién va a ser su vicepresidente. Señor Huerta, gracias. El turno es para Juan Daniel Oviedo. ¿Qué le sumo a Paloma? Primero, una voz que habla con honestidad y que representa a millones de colombianos que quieren ser escuchados y que quieren que un gobierno les llegue con soluciones. Segundo, una historia de vida abierta a todos ustedes, que también tuvo la experiencia de tener las cifras de este país en la cabeza y conocer las historias detrás de ellas, recorriéndolo en flota. Tercero, una generación de jóvenes que quieren respuestas ya para reconocer su presente y al mismo tiempo planear su futuro. Muchísimo. Y cuarto, una actitud de trabajo en equipo que quiero poner al servicio de Colombia. Ejemplo, gerenciar la salida de la crisis de la salud.
escuchar a los pacientes, resolver los problemas financieros y de corrupción y sobre todo adelantarnos a los desafíos de un sistema que tiene que responder a la salud mental de la juventud. Muchísimas gracias. Cierra esta primera ronda la candidata Edna Bonilla. Bueno, buenas noches a todas, a todos, a mis colegas. Me hubiera gustado que estuvieran los otros dos candidatos a la vicepresidencia acá. Desafortunadamente no están. ¿Qué le sumo a esta candidatura de Sergio Fajardo? Primero, una capacidad de diálogo. En este gobierno se va a necesitar un diálogo con los distintos órganos, con el Congreso, con las comunidades. Mi talante ha sido ese. Segundo, yo le sumo experiencia a este gobierno. Además de ser profesora en la Universidad Nacional, he sido secretaria de Hábitat, secretaria de Educación, gerente de la Caja de Vivienda Popular, alcaldesa encargada. En cada uno de mis cargos he tenido tareas concretas, resultados, pero adicionalmente le sumo la voz de las mujeres. Mujeres que queremos que nuestros hijos, nuestras familias salgan adelante y, por supuesto, unirnos en torno a la educación. Muchísimas gracias, Ricardo. Aquí ya tenemos un primer mapeo entonces de lo que sería ese rol por parte de estas fórmulas a la vicepresidencia, y en este momento le vamos a dar paso entonces a la pregunta específica a cada uno de los candidatos. En este caso vamos a comenzar con Juan Daniel Oviedo, y antes de comenzar o lanzar esta pregunta, Ricardo, hay un dato muy importante también de nuestra encuesta Inbamer y tiene que ver con lo siguiente. Dice que el 66.7% de los encuestados no confía en los partidos políticos. Sí, ese dato es importante, señor Oviedo. Y hay otro dato en la encuesta. El 27,9% dice que las cualidades del presidente deben ser honestidad y lucha contra la corrupción. Le han criticado a la campaña de Paloma Valencia sus contradictores que ha recibido a los políticos tradicionales, a muchos sectores de políticos tradicionales. Si ustedes llegan a la presidencia de la República, si llega Paloma Valencia y usted en su fórmula vicepresidencial, ¿cómo van a manejar el tema de la corrupción y la politiquería? Habiendo recibido, y no queremos decir que todos los políticos tradicionales sean corruptos, pero evidentemente sí hay personas de dudosa reputación. En primer lugar, me sumo al planteamiento de Paloma de que esta campaña de Paloma y Oviedo recibe partidos, pero no bandidos. Esta es una campaña que quiere luchar contra la corrupción con manos limpias y sobre todo no haciendo politiquería con la corrupción, sino previniéndola, utilizando la inteligencia artificial, utilizando la gerencia del Estado para que la interoperabilidad de sistemas de información nos permita conocer de primera mano alertas que tengan las contrataciones del Estado, no solo a nivel nacional, sino también a nivel territorial. Y lo más importante, si hablamos de sumar, tenemos que escuchar, y para escuchar tenemos que hacerlo de frente a todo el país. Y como lo hemos mencionado en diferentes escenarios, haremos estas conversaciones de coalición política de puertas abiertas para que todos los colombianos entiendan que aquí llegamos a gobernar limpiamente. ¿Tiene algo para decir, Ricardo? Sí, pero fíjese, Juan Daniel, que ya se han dado reuniones de Paloma Valencia con partidos políticos a puerta cerrada, porque de eso se trata la política. ¿Usted hoy le puede garantizar a los colombianos que no hay componendas, que no se ha hecho repartición de puestos si Paloma llega a la presidencia con sectores políticos o con políticos tradicionales? Con total contundencia le podemos decir a todas las personas que nos están viendo en este momento que aquí no ha habido repartición de puestos ni intereses políticos. Aquí estamos reconociendo que dividiendo las cuentas no nos dan, ni para gobernar ni para ganar una elección. Por eso hemos decidido sumar con transparencia y sobre todo reconociendo la realidad de este país, que también la tienen los partidos políticos tradicionales. Hay una gran responsabilidad en las personas que llegan a sus partidos políticos. Aquí quiero lanzar un debate para todos que puedan participar. ¿Cuáles serían esas líneas rojas en el tema de la política? Ya le doy la palabra, que los harían a ustedes distanciarse tal vez de este proceso con su aspirante, Leonardo Huerta, que pidió la palabra. Claudia López representa la lucha anticorrupción y hemos sido claros, la nueva historia tiene una visión de diálogo con todos los sectores del país,
pero hay una línea roja y es no dialogamos y no recibimos a nadie que sea corrupto. Claudia López fue la persona que se echó al hombro la consulta anticorrupción. Ella puso en riesgo su vida cuando fue investigadora y cuando fue congresista denunciando la corrupción, y por eso estamos proponiendo una fiscalía antimafia y anticorrupción, porque ella es el símbolo anticorrupción de Colombia. Edna Bonilla. Claramente la trayectoria política de Sergio Fajardo dice lo que es él y lo que soy yo. Gobernar significa hacerlo con decencia, con transparencia, poniendo siempre al ciudadano, a la ciudadana en el centro de la agenda. Líneas rojas, no aceptamos corruptos. Eso no quiere decir, ojo, que no hablemos con políticos. Y no siempre los políticos son corruptos, pero no aceptamos personas que utilicen la violencia, la corrupción como sus armas para llegar al poder. Ricardo. Sí, es que hay un contraste para Juan Daniel entre lo que significan las componendas políticas debajo de la mesa y lo que significa gobernar. ¿Cómo se gobernaría teniendo en cuenta esos dos elementos? Se trata de gobernar reconociendo que aquí Colombia tiene un gran problema, que todos sabemos que hay que hacer para sacar adelante este país, pero no sabemos hacerlo juntos. Trabajar en equipo implica definir reglas de juego claras, entender que la gobernabilidad del país en los próximos 4 años requiere una conversación directa y concreta con el Congreso de la República, un respeto de la rama judicial, y en todas esas instancias las conversaciones serán con transparencia y ecuanimidad. Muchísimas gracias. Ahora vamos con la pregunta para Edna Bonilla, porque ustedes en la campaña con Sergio Fajardo hablan de hacer una política distinta. ¿Cómo hacer eso o cómo ven ustedes en medio de los recientes resultados que conocimos de la encuesta Inbamer, donde se muestra a un centro completamente diluido y unos extremos punteando? Yo creo que para nadie es un secreto la polarización en la que vive este país. Hay miedo, hay odios y están seguramente reflejados en estas encuestas. Nosotros tenemos la plena convicción que el 31 de mayo es la gran encuesta y es en la que las personas van a votar por una Colombia libre, por una Colombia que tenga esperanza. Nosotros somos conscientes que en este momento las encuestas no nos están dando la favorabilidad, pero tenemos la plena convicción, la absoluta convicción en que ese 31 de mayo, cuando las personas se enfrenten al tarjetón y cuando vean que hay una opción que ha gobernado, que tiene experiencia, que su talante es de ser unos demócratas, nos van a favorecer con su voto. Entonces, yo los invito a que se animen, a que el 31 de mayo voten con fe por Fajardo y Edna. Edna, pero fíjese que está pasando algo en la campaña y es evidente y es claro. Y es que las emociones, que son tal vez el eje que moviliza la votación, las están generando los candidatos de los extremos. No es un secreto. Sí. La izquierda y la derecha. Pero hay un 10,5% según la encuesta Inbamer de personas que no saben por quién van a votar. ¿Usted cómo emocionaría ese 10,5% de la gente? Incluso hay otras encuestas en que nos dicen que es el 23 o el 28%. Le estamos hablando a esas mamás que quieren que sus hijos vayan al colegio en condiciones dignas, a esos jóvenes que hoy no tienen oportunidades ni tienen futuro, o a esas personas que tienen que conseguir su ingreso y les estamos diciendo, acá hay oportunidades de trabajo, de emprendimiento. A esos abuelos que no tienen ni siquiera derecho a una pensión, les estamos diciendo, aquí estamos garantizando. ¿Por qué? Porque la experiencia nuestra así lo demuestra. Bueno, y la pregunta para que abramos el debate es justamente para todos la misma. ¿Cómo creen que ustedes podrían conquistar a esas personas que a hoy no saben por quién votarán o que podrían cambiar ese voto de aquí al próximo 31 de mayo? ¿Quién quiere comenzar? Adelante, Juan Daniel. La primera invitación es a los votantes de Sergio Fajardo y Claudia López a que reconozcan que el centro sí tiene presencia en nuestra suma de Paloma y Oviedo. Precisamente mañana sostendremos esa conversación con el café que invitó Paloma Valencia y que aceptó el candidato Sergio Fajardo. Aquí queremos sumar para reconocer que el futuro de Colombia debe ser más grande. Y para eso, hacer equipo y dejar de lado los hoyos del pasado es el único camino que tenemos. Leonardo. ¿De verdad queremos 4 años de lo mismo? 4 años de un reality show
donde unos tienen como principal virtud y muestran su mayor triunfo político en haber mandado a la cárcel a un expresidente, y el otro sector que quiere extraditar a un presidente. Vamos a seguir en esa pelea de buscar culpables, de echarnos la culpa por los problemas de la salud, o vamos a buscar soluciones con Claudia López y Leonardo Huerta para que le lleguen sus medicamentos y sus tratamientos? ¿Cuatro años de lo mismo o una nueva historia para Colombia? Nos está levantando la mano Edna, pero Catalina... Queremos hacer una pregunta a propósito de lo que ustedes nos están planteando. Nos dejaron un balón picando y en la coyuntura política de Yo tengo hoy. derecho a la réplica, como nos nombraron, entonces Hagamos la réplica antes de la pregunta. En esa conversación, porque efectivamente pues ha sido una de las noticias del día en medio de toda esta locura y este torbellino de noticias que vive Colombia. La candidata Paloma Valencia ha invitado a un café. Y creo que lo mínimo que tenemos que hacer las personas que estamos en la política es conversar, es tratar de seducir, de que nosotros pongamos a Colombia. Eso no quiere decir que nosotros o vamos a vender los principios o vamos sencillamente a renunciar a una candidatura y demás. Es el espacio y nosotros lo hemos valorado, por eso hemos tomado esta decisión conjunta de este café, el que lo invitamos. Paloma estaba justo en Barranquilla y por eso Sergio dijo, de una vez estamos en Barranquilla, démonos esa oportunidad de conversar y de demostrar que Colombia sí necesita un cambio, pero un cambio serio y seguro. ¿Y ustedes dos de qué se sentarían a conversar en ese café mañana? ¿Cuáles serían esos principales temas sobre la mesa? Lo más importante es entender que si seguimos dividiendo el país, vamos a estar condenados a los populismos de la extrema izquierda y la extrema derecha que mencionaba Leonardo. Y la visión política de Sergio Fajardo siempre ha sido respetada y valorada en el marco de la gran consulta por Colombia. Por eso nuestra invitación es a que tengamos una reflexión de país para que podamos sumar y garantizar que Colombia reconozca sus realidades y las resuelva con seriedad. Pero fíjense que hay una premisa en la calle. Preguntar no es comprar. Un café no significa que se vayan a unir o que vayan en ese momento al menos a darse una eventual renuncia de la candidatura de Sergio Fajardo. ¿Bajo qué condiciones entonces se daría eso? ¿Qué expectativa tienen ustedes, Edna, de ese café entre Paloma y Fajardo? Conversar sobre el país, conversar sobre la ¿Pero conversar sobre el país en abstracto o pensando en unirse? No, estamos diciendo al país hay que darle respuestas. Hoy el país está reclamando más seguridad, hoy el país está reclamando más salud, más educación. Cada uno de nosotros puede tener una idea, una propuesta. Creo que sería de verdad muy mal visto que dos políticos como Sergio Fajardo y Paloma Valencia hoy no se puedan tomar un café. Es que la solución a las problemáticas parte del diálogo y parte del diálogo respetuoso. Eso yo creo que con Juan Daniel además tendríamos y con Leonardo tendríamos muchísimas cosas para conversar. Claro. Sería un muy mal ejemplo para el país que unas personas que decimos somos demócratas no estuvieran. Como no están hoy acá unas personas que representan las vicepresidencias de otras fórmulas. Eso es lo que esperaríamos de ellos. Solo un apunte porque Catalina le va a preguntar a Leonardo. Lo mismo, claro, porque también está Leonardo. Pasa que la noticia política es esta hoy. El café. No, pues ya, espéreme. Espere un momento, por favor. Yo que soy cafetero. Solo un apunte. 25 cafés al día. Y es que Sergio Fajardo, A ver, orden, por Sergio favor. Fajardo y Claudia López se tomaron muchos cafés y no se pusieron de acuerdo nunca. Claro. Entonces al final el café es un ejercicio que al final terminaría desembocando eventualmente en acuerdos políticos. Ese es el punto, ¿no? Ese es el Pero el punto, punto y no allá es el lo queremos café, el llevar, punto es que Leonardo. se anuncie un café. Sí, Porque pero, aquí nosotros Leonardo, nos hemos vuelto últimamente incluso los nuevos mejores amigos y nos encontramos en todos los debates, tomamos café, tomamos agua. Estamos los tres siempre. Siempre estamos los tres, los felicito y nos llevamos en el carro a veces cuando lo va a dejar. Nos hemos hecho muy amigos, pero ahí el tema no es el café, sino que se anuncie un café. Sí, Leonardo, pero allá va mi pregunta, por favor, déjeme terminar. ¿Con quién se sentaría usted? Ya sabemos que los tres se sientan, se encuentran cada rato, pero hoy, ¿con quién se sentaría usted a hablar de esos temas de país? O yo me tomaré un café con cualquiera, pero antes de la primera vuelta, yo no anunciaría ningún café con nadie, por respeto, por lealtad y por coherencia. Yo, después de primera vuelta, hablaré con Claudia López y repito lo que dije anteriormente. Nosotros hemos planteado que Colombia está cansada de tantas divisiones. El artículo 115 de la Constitución dice que el presidente representa la unidad nacional.
Hoy pareciera que quiere representar la fragmentación nacional, y esa unidad nacional es sentarse con todos los sectores, con una línea roja que, la repito, para Claudia López y Leonardo Huerta es: no nos sentamos con corruptos. Pero en primera vuelta yo creo que vamos a avanzar hacia consolidarnos como la tercera fuerza política que hoy somos después del petrismo y del uribismo. Bueno, ya tenemos por lo menos esa respuesta a la coyuntura de hoy, a los anuncios de ese café. Ya cerramos esta parte, pero sigue la pregunta específica para Leonardo Huerta. Sí, es una pregunta que tiene mucho que ver con lo que hemos venido hablando, Leonardo. Porque Claudia López apoyó la candidatura de Gustavo Petro en segunda vuelta en 2022. Inicialmente respaldó a este gobierno y se ha distanciado durante los últimos meses. Hoy hace una campaña criticando al candidato del continuismo, que es Iván Cepeda. Para usted, ¿cuáles serían las líneas rojas para saber que eventualmente no va a haber un cambio de postura, o hasta dónde puede ser o no puede ser dinámica la política? ¿Cuál es el punto de que hoy tienen en torno a ese asunto? Pero no le... Sí, la pregunta es, Claudia López hoy critica al gobierno. Sí. Pero apoyó al gobierno inicialmente durante los primeros meses. En medio de lo que se llama la dinámica de la política. ¿Hasta dónde llega la coherencia o la incoherencia Claro, de apoyar o no apoyar a una candidatura en este momento? Ricardo, ahí sí uno no puede ser tan aristotélico. O sea, uno no puede creer, como se creía en la Edad Media, que si algo es bueno, seguirá siendo bueno para siempre. Y con eso, nuestros abuelos, así vivieran mal, tenían que casarse, porque si la esposa era buena, tenía que seguir buena. Hoy no es que haya unas dinámicas, ni es que quede entre líneas que aquí se cambia de postura. El que cambió la postura fue el gobierno, porque mucha gente tenía en su mente que aquí iba a haber un cambio. Colombia ha estado cansada de 200 años de lo mismo, 200 años de los de siempre, que no le han resuelto los problemas a la gente. Y hoy vemos que ese cambio que se prometió en la actualidad tampoco fue tal. Entonces no es que Claudia López haya cambiado de posición. Claudia López, como muchos colombianos que votaron por el gobierno actual, se sintió decepcionada, defraudada de ese cambio que no llegó, y ella ha sido leal a su idea y a su posición, y por eso es que se ha alejado del gobierno y no porque haya cambiado de postura. Claro, pero Leonardo, en ese contexto, hoy dice Claudia López ha sido coherente, usted nos dice eso, se distanció del gobierno porque el que falló fue el gobierno, nos dice usted. ¿Podrían esperar hoy sus votantes que podría volver a cambiar la postura de Claudia López y de Leonardo Huerta de cara a la segunda vuelta para que eventualmente respalden al candidato del gobierno, que es Iván Cepeda? Mire, Claudia López y yo nos vamos a sentar el martes después de la primera vuelta. Nosotros, cuando pasó la consulta, nos sentamos en un diálogo amistoso. Yo lo he dicho siempre y aclaro, entre Claudia López y Leonardo Huerta no hay una jefatura política. Nosotros no tomamos decisiones con base en jefaturas políticas. Nosotros hicimos una alianza con la ciudadanía. Yo recogí 1.090.000 firmas y ella recogió 1.300.000 firmas. Hicimos una consulta de las soluciones con el compromiso que no íbamos a seguir buscando culpables, sino soluciones. Y nosotros vamos a hablar de qué vamos a decidir para esa segunda vuelta, y se le anunciará al país lo que hagamos en ese momento. Bien, hablando de esas decisiones y que no hay una jefatura política, como lo menciona Leonardo Huerta, yo quisiera abrir el debate para todos, y es, por ejemplo, ¿qué pasa si mañana se anuncia la adhesión a otra campaña? Por ejemplo, no sé, empezar con Edna Bonilla. Si Sergio Fajardo anuncia mañana que se adhiere a Paloma Valencia, ¿usted qué hace? No, eso no va a pasar, Talina. ¿Por qué? Porque nosotros tan pronto vimos el trino, obviamente nosotros estamos viendo esta coyuntura. ¿Qué fue lo primero que hicimos casi que automáticamente? Sergio me escribió, ¿qué opinas? Y hablamos y nos pusimos de acuerdo. Y yo planteo mis posiciones, porque no siempre podemos estar en total acuerdo, en forma, en fondo. Entonces, los dos llegamos a la conclusión, casi que construimos a cuatro manos la respuesta, dijimos, y yo insisto, es que es imposible que en este país no podamos entender que podemos sentarnos incluso entre contrarios. Ese fue yo le dije a Sergio, creo que puede ser por ahí. Sergio me dijo, se rió y me dijo, qué coincidencia, creo lo mismo, manos a la obra. Déjame pensarlo, en su tono paisa me dijo, déjame pensarlo, voy a echarle cabeza un poquito, y ya después nos fuimos. Porque es que con Sergio tenemos una característica en esta fórmula, es que coincidimos
en lo fundamental. Sabemos siempre cuál va a ser la propuesta, para dónde vamos. Entonces, es muy fácil llegar a esos acuerdos. Seguramente, cuando volvamos a tener otra oportunidad, nosotros estamos seguros que vamos a dar la gran sorpresa electoral y que vamos a estar en segunda vuelta. Pero si no estamos en segunda vuelta, nos sentaremos y discutiremos qué es lo mejor para el país y qué es lo que va con nuestros principios. Entonces, no tengo esa angustia ni nada, sino nos vamos por el mismo camino. Juan Daniel. Nosotros queremos hablarle con claridad a los millones de personas que nos están viendo en este momento. Y el 31 de mayo tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia del país en la que todas las voces cuenten. Y por eso nuestra invitación a todos los votantes de las demás candidaturas que están presentes en este momento a que reflexionen que el riesgo del país de seguir dividiéndonos no permite que tengamos restricciones a la hora de sumar. Leonardo, ¿tenía algo para agregar? No, es que la Nueva Historia es el grupo significativo de ciudadanos que me inscribió a mí por firmas. Agradecerle a esos 3 inscriptores, una mujer cuidadora de una hija con discapacidad, una niña de 18 años que es consejera de Juventudes de Barrancabermeja, un deportista pereirano de mi tierra, y ese grupo se llama Colombia, una nueva historia. Entonces me emociona que también aquí como que nos van a invitar al tinto para hacer de Colombia una nueva historia. Muy bien. Invitadísimo. Yo tengo una pregunta general para ustedes, porque a pesar de la polarización, una de las enseñanzas que se ha tenido durante estos meses y estos años es empezar a mirar en perspectiva lo que ha sido el gobierno actual. La pregunta es muy concreta. ¿Qué mantendría del gobierno de Gustavo Petro si su candidato presidencial y usted como candidato a la vicepresidencia llegan a la jefatura de Estado? ¿Qué mantendría del actual gobierno? ¿Quién quiere comenzar? Si quiere. Juan Daniel. Ya. Mantendríamos esa capacidad de hablarle claro a la gente que quiere soluciones. Tristemente, este gobierno de Gustavo Petro fracasó al triunfar. Se dedicó a gritar y a dividir. Pero nosotros, Paloma y Oviedo, sí queremos hablarle claro y llegarle con soluciones en este equipo de Paloma y Oviedo a 55.6% de informales, 52% de mujeres, 28.7% de campesinos, 10% de población negra, 6% de población con discapacidad, 4% de población indígena, 1.2% de población con orientación sexual e identidad de género diverso. Aquí no solo queremos hablar, sino también cumplir con resultados. Además, existen algunas medidas rescatables del gobierno de Gustavo Petro, como ese artículo de finanzas abiertas en el plan de desarrollo que va a permitir conectar con la informalidad de verdad a través del acceso a crédito efectivo para 13 millones de informales en Colombia. Había pedido la palabra Edna Bonilla, ya seguimos con Leonardo. Edna, adelante. El gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado voces a personas que históricamente no las tenían. Nosotros creemos que esas personas, esos grupos poblacionales, deben seguir siendo escuchados. También nosotros seguiríamos con la implementación de la reforma agraria, una reforma agraria que se estaba pidiendo a gritos hace más de 5 décadas y que hoy está siendo posible, pero que requeriría obviamente ajustes. Yo obviamente por muchas razones mantendría una financiación de la educación pública fuerte, pero tendría unos criterios distintos para la gobernanza del sistema educativo. En últimas, las causas sociales que se han tenido en este gobierno tendrían una continuidad en el gobierno de Sergio Fajardo y Edna Bonilla, pero con orden, con rigurosidad, con gestión, sin ideología. Muchísimas gracias. Finaliza Leonardo Huerta. Lo primero que este gobierno le ha aportado a Colombia es quitarse el coco de encima. El lobo, era el lobo. Si la izquierda llega al poder, esto se vuelve Venezuela y esto se vuelve Cuba. Hoy podemos dar un debate, una discusión con argumentos, diciendo que un gobierno fue bueno o malo, pero con un criterio distinto al miedo. Eso es algo que le aporta al debate hoy en Colombia. Lo segundo es, como lo han dicho, hablarle a quienes antes no se le hablaba. Tener un ministro que hace parte de un grupo indígena, tener una persona que
a pesar que otros critiquen y digan es que tiene un ministro que no es bachiller, no, él representa una gran población, que es la población indígena en Colombia. Esa representación es absolutamente importante. Vamos a mantener esa representación. Las reformas sociales es necesario mantenerlas, el salario mínimo vital, pero para que esas reformas sociales puedan mantenerse hay que apoyar a los empresarios para que puedan pagar ese salario mínimo vital. Y claro, la reforma agraria, porque hay que seguirle entregando tierras a los campesinos y a la población indígena. Son las 8 de la ¿Hay noche derecho a en algo? punto. ¿Quiere seguir? ¿Quiere complementar Sí, algo, Edna? derecho. Perdónenme, pero es que hay algo que yo llevo en el corazón. Creo que Colombia tiene el mejor plan de desarrollo que ha tenido en las últimas décadas. Y pues obviamente tengo que decirlo por razones ¿Para quién personales. ¿Para quién va la cuña? No, mi esposo, mi esposo, perdónenme, pero es que creo que es de las mejores cosas. Y desafortunadamente escuché en una entrevista muy reciente del presidente en el que decía que ese no era su plan de gobierno. Eso es de las cosas que creo que lamentaría, pues lamenté de este gobierno. ¿Alguien quiere complementar algo más o continuamos con el siguiente Apoyan tema? el plan. A ver, Juan Yo Daniel. quisiera agregar que tenemos que aprender la moraleja que deja el gobierno de Gustavo Petro, que estamos convencidos que va a terminar el 7 de agosto de 2026. Y es que en Colombia no nos han preparado para ganar. Y en esta fórmula de Paloma y Oviedo no queremos fracasar al triunfar, queremos cumplir, queremos pensar el futuro de una Colombia más grande en la que todas las voces cuenten. Muchísimas gracias, Leonardo. Para cerrar. Tenemos que quitarnos esa tara de tratar de borrar con el codo lo que los otros gobiernos han hecho con sus manos. Colombia tiene que empezar a construir sobre lo construido e incluso parodiando también sobre lo destruido. Colombia tiene que pensar en una nueva historia, en el futuro, no seguir echándole la culpa a los gobiernos anteriores, a la Ley 100, al siglo pasado. Tenemos una gran responsabilidad y es hacer una nueva historia para nuestros niños y niñas, para nuestros hijos, para esa gente joven, hacia adelante. No seguir con odio, con fundamentalismo irracional, echándole la culpa a los gobiernos anteriores o actuales de lo que está pasando. Muchísimas gracias, 8 de la noche, 2 minutos ya, Ricardo, y aquí continuamos en este debate con las fórmulas vicepresidenciales, a pocos días ya de esta primera vuelta el próximo 31 de mayo, aquí queremos tocar otro de los temas importantes, coyunturales, pero además que le tocan el bolsillo a la gente, Ricardo, que tiene que ver obviamente con la economía, y es que el gobierno que entra se dice ya en términos populares que va a recibir la olla raspada. Sin duda, y ese va a ser tal vez uno de los primeros desafíos del próximo gobierno. Una economía con un déficit fiscal muy alto, con una situación de endeudamiento a unas tasas muy elevadas como las que hemos visto recientemente, pero ante una paradoja, y es que según el DANE, doctor Oviedo, el mayor generador de crecimiento de economía hoy es el gasto público en este gobierno y la nómina estatal. Si ustedes llegan a la presidencia de la República, ¿cómo van a hacer el recorte? Porque va a llegar el momento de apretarse el cinturón, se va a necesitar austeridad. ¿En qué ahorrarían? ¿Qué ministerios o qué entidades eliminarían? Comienzo con Edna Bonilla. No, nosotros por ahora no eliminaríamos ningún ministerio, no vamos a llegar con la motosierra para acabar ministerios. Sí que vamos a hacer, obviamente, uno, revisar si se necesita una reforma tributaria en la que todos ponemos, en las que necesariamente el país tiene que hacer. Yo les digo a mis estudiantes, oigan, aquellos que les prometan que les van a rebajar impuestos, no les creamos. Pero eso no quiere decir que nosotros como país no tengamos que hacer una revisión del gasto, no tengamos que hacer una revisión, por ejemplo, de cuál es la deuda que tenemos, cuál es la tasa de interés que nosotros estamos pagando hoy. Obviamente, revisar gasto, tratar de manejar gastos no por los rubros presupuestales, tratar de hacerlo por proyectos. Obviamente nosotros sabemos que las nóminas estatales y demás son muy fuertes en cualquier presupuesto, pero no es una consideración que en este momento nosotros tengamos de dejar sin empleo a varias personas. Muy bien, en esta que es ronda general, la misma pregunta para todos, continúa Leonardo Huerta. Sí, nosotros sí, con Claudia López hemos propuesto rebajar los impuestos y es dentro de una lógica que es posible desarrollar. La economía, en estos momentos, si uno tiene una torta para explicarle a la gente y uno le cobra una renta,
a los que generan utilidades, si nosotros logramos que esa torta de la economía crezca, y Claudia López lo ha planteado, si llegamos a un crecimiento de 4 puntos, podemos reducir 2 puntos en la renta, porque habría una mayor base, y en esa mayor base, a pesar que se le cobre a cada persona que tributa un poco menos, la base permitiría que se recaude más. La disciplina fiscal es necesaria y entendemos que este gobierno no ha tenido disciplina fiscal. Nosotros creemos que también debemos empezar a enfocarnos en otros ingresos, no solo en los ingresos tributarios, hay unos ingresos no tributarios, las utilidades de las empresas industriales y comerciales del Estado, por eso hay que reactivar el motor de los hidrocarburos y el motor de la minería. La utilidad que genera estos recursos es necesaria para tener nosotros también una economía sana y sobre todo una situación fiscal del país sana, pero no queremos eliminar ninguna entidad. Muy bien, Juan Daniel. Hablemos claro. La economía colombiana en promedio ha crecido en su historia al 3%. Y en los ya casi 4 años de gobierno de Gustavo Petro, el crecimiento anual de la economía ha sido apenas del 1.6%. Por consiguiente, la apuesta que tenemos, Paloma y Oviedo, de reducción del déficit fiscal es apretando el Estado y no la gente. Eso significa que ya tenemos un plan de contingencia para llegar a un déficit primario del 0% en 2030, reduciendo entre un 25 y un 32% las nóminas del Estado, particularmente asociadas con contratación de prestación de servicios. Vamos desde el primer día a estar con los entes multilaterales y particularmente con el Fondo Monetario Internacional, renegociando una deuda que hoy, en términos de deuda pública externa, se paga un interés del 14%, cuando podríamos estar pagando un interés del 7%. Aquí me gustaría aterrizar un poco este tema, que tal vez la gente no lo entiende mucho en estos términos macroeconómicos, pero a partir de algunas declaraciones que Juan Daniel ha dado sobre gobernar la informalidad, que es bastante alta en nuestro país, sobre todo afectando a las mujeres, el desempleo de las mujeres es mucho más alto que el de los hombres, y me gustaría que ustedes plantearan una política justamente para eso. ¿Quién quiere comenzar? ¿Cuál es el objetivo de su campaña en términos de mejorar la informalidad, la empleabilidad de las mujeres? Juan Daniel. En primer lugar, para el gobierno de Paloma y Oviedo, formalizar no es perseguir, es cuidar y conectar. Porque lo que ha pasado con esta mujer en su tratamiento estético, que ha muerto, es el resultado de que no hemos hecho visible lo invisible. Eso pasa en cientos de centros de estética en todo el país, que están en la informalidad y en la ilegalidad. Y hoy el país cuenta con suficiente información para saber cómo conectamos con vendedores ambulantes, peluquerías, mototaxistas, como lo queremos hacer con el SOAT, que vamos a pagar Paloma y Oviedo para las motos de menos de 250 centímetros cúbicos. Entonces, nuestra estrategia es conectar para que llegue el crédito, la tecnología y la gente pueda vivir de su trabajo y no estar condenada a la pobreza de la Ricardo, informalidad. antes de ir con Leonardo. Ya vamos con eso, pero es que le debo hacer una contrapregunta a Juan Daniel sobre este tema de las motos de menos de 250 centímetros cúbicos, y se lo pregunto con mucho respeto. ¿No es una propuesta populista? Al final, ¿de dónde va a salir la plata para que el Estado asuma pagar el SOAT de las motos de menos de 250 centímetros cúbicos? Que entiendo que es un gasto para los que menos tienen, pero ¿del Estado de dónde va a sacar la plata para pagar eso si estamos con la olla raspada? Populista es ofrecer un descuento que tampoco funcionó y que generó distorsiones más fuertes en el sistema de aseguramiento de riesgos del país. Aquí lo que estamos hablando, Paloma y Oviedo, es reconocer la realidad de los jóvenes del Caribe que nos están viendo en este momento, que hoy en Sucre, en Córdoba, la aspiración de un joven hombre es ser mayor de edad para sacar el pase y ser mototaxista, y estar condenado a la pobreza y al aislamiento de oportunidades de estudio, empleo y emprendimiento digno. Por eso, el compromiso de nuestro gobierno es pagar ese aseguramiento para esas motos a cambio de mayor responsabilidad, cursos de seguridad vial, revisiones técnico-mecánicas y al mismo tiempo una mejor convivencia de los actores de movilidad en el país. Había dicho a Leonardo que, y luego seguimos con Edna para Gracias. esta ronda. Hay que diferenciar informalidad de ilegalidad.
el 55% de las personas en Colombia son informales. Eso no significa que sean ilegales. Uno de los primeros trabajos que yo tuve fue en la gobernación de Risaralda, en la Secretaría de Desarrollo Económico, formalizando a mineros informales, que no ilegales. O sea, una persona que barequea, que está en la orilla de un río, sacando unos gramos de oro, no está haciendo minería ilegal, está haciendo minería informal. La persona que sale con su carretilla no está haciendo algo ilegal, está haciendo informalidad. Pero cuando esa carretilla es de propiedad de una Bacrin que tiene 100 carretillas y explotas a 100 personas, eso sí es ilegalidad. Nosotros creemos que la forma de formalizar los informales puede ser con la economía solidaria, con cooperativas, con asociaciones campesinas y con organizaciones mutuales. Las cooperativas y las organizaciones solidarias serán el motor para la formalización y después la inclusión en el mercado laboral. Edna. Miren, hay dos países en términos de generación de ingreso. Los que tenemos un contrato de trabajo y muchas personas que son la mayoría que viven de la informalidad, que no tienen clarísimo cuál va a ser su ingreso al día siguiente o al mes siguiente. Entonces, hay que trabajar, obviamente, con los que tienen la posibilidad de tener su trabajo, proteger el salario mínimo y demás. Pero los que no tienen esa posibilidad, nosotros hemos propuesto crear un estatuto para el trabajador independiente que tenga, entre otras cosas, su seguridad social, que tenga, entre otras cosas, acceso al crédito, que tenga, entre otras cosas, las mujeres que tenemos emprendimientos, las mujeres que no sabemos a veces cómo vamos a llevar los recursos para las casas, que puedan tener unas oportunidades que sean de generación de ingreso y un Estado que acompañe. Y, por supuesto, un fortalecimiento del Sistema Nacional de Cuidado. Esa es una deuda que se tiene en el país con aquellas mujeres, con aquellos que cuidan a otras personas. Entonces, es una serie de medidas, trabajar con las empresas. Es posible trabajar con las empresas para que brinden oportunidades de trabajo, principalmente a mujeres y jóvenes. Muchísimas gracias, Edna Bonilla. Y Ricardo, en este momento también quisiéramos plantear el siguiente escenario, sabiendo que la función constitucional, la principal del vicepresidente, establecida en la Constitución Política de Colombia, es reemplazar al presidente si hay algunas faltas temporales o tal vez definitivas. Y con base en eso, quisiéramos lanzar la siguiente pregunta. La pregunta es la siguiente. No se espera ese escenario, pero al final para eso está la fórmula del vicepresidente, para una ausencia temporal o permanente del presidente de la República. Si se diera ese escenario, ¿cuál sería la primera decisión que tomarían ustedes como presidentes en ejercicio con total autonomía? ¿Qué los diferenciaría, por ejemplo, sé que es hipotético, pero de lo que proponen sus candidatos a la presidencia? En esta ronda comienza Leonardo Huerta. Gracias. Eso lo hablamos con Claudia antes de inscribirnos. Hay diálogos que hay que tener y uno tiene que normalizar tener ese tipo de diálogos. Claudia López me dijo, hermano, le voy a pedir que si usted me tiene que reemplazar, primero mantenga todo el equipo que yo dejé y termine nuestro plan de desarrollo, nuestro programa de gobierno y los proyectos que hemos iniciado los concluya de una manera adecuada. Ese fue mi compromiso con ella, terminar su proyecto, terminar el plan de desarrollo que construyamos y mantener el equipo con ella. Pero no respondió, ¿cuál sería su primera decisión? Mi primera decisión sería respetar que le voy a mantener el equipo, seguir gobernando como venimos gobernando con ella. Ella me ha dicho que yo voy a ser el responsable de garantizar que la salud vuelva a ser un derecho humano como lo hice cuando fui defensor del pueblo y yo seguiré en esa línea que venimos con ella y que ya lo hago. Es decir, usted no haría una ruptura profunda nada, no. Con lo que ni profunda ni leve. Yo seguiría con el curso del gobierno como viene hasta el momento en que ella llegare a faltar. Bien, el turno es para Juan Daniel Oviedo. Yo estoy convencido que esa situación es bastante remota porque nuestro gobierno, el de Paloma y Oviedo, con nuestra oferta de seguridad total, le va a dar a todos los colombianos, incluyendo a su presidenta y su vicepresidente, la tranquilidad de vivir de su trabajo sin miedo en ningún lugar del país. Sin embargo, la función constitucional establece que este tipo de reemplazos, en el caso del gobierno de Paloma y Oviedo, parten del sentido común.
Lo que estamos ofreciéndole a todos ustedes es un gobierno de una sola voz, con 2 tonalidades y a 4 manos. Por consiguiente, nuestra primera decisión será continuar impecablemente con lo trazado en nuestro plan de desarrollo, definir efectivamente qué retrasos podemos tener, destrabar y acelerar para que podamos cumplir ese propósito que les hemos ofrecido desde ese momento a todos ustedes. Cierra esa ronda Edna Bonilla. La primera conversación que tuvimos con Sergio Fajardo fue qué es la figura de la vicepresidenta en este caso. Y lo revisamos, la Constitución lo establece claramente. Nos pusimos de acuerdo cuál sería esa tarea en la etapa de campaña y cuál la tarea en la etapa de gobierno. Yo tengo la plena convicción que coincidimos en lo fundamental, que vamos a tener un plan de desarrollo que refleje este pensamiento que nosotros tenemos, esta forma de gobernar. Pero seguramente le metería un poquito la mirada de mujer, que es un poco lo que también he hecho en esta campaña, siempre mirar las políticas, proponerlas como mujer, como mamá, como maestra, como educadora. Y me imagino, aunque no tengo que convencer en nada a Sergio Fajardo por la educación, que yo le daría un impulsito mucho mayor y en el presupuesto del año siguiente además le meteríamos más recursos. Pero eso no va a pasar porque vamos a terminar en el 2030 el mejor gobierno de la historia de este país. Muy bien, Ricardo. Ya en ese mapeo tenemos claro que por lo menos habría algo de continuidad, ¿no? Sí, ninguno va a hacer una ruptura con lo que venía haciendo eventualmente. Es un escenario hipotético el presidente de la República. 8:16, vamos a hacer una breve pausa para comerciales y ya regresamos con este debate de las fórmulas a la vicepresidencia. Siento que es el primer día de mi vida, respirando el aire de este amanecer. Hoy regresan a mi alma los abrazos y la magia de soñar y de dejarse sorprender. No dejes que el alcohol se tome tu vida. Tenemos toda una vida por disfrutar.
¿Cómo evalúa las acciones preventivas de las autoridades ante las alertas por el fenómeno del Niño? Los leemos en @noticiascaracol. Bueno, pues la verdad tengo desconocimiento de cuáles son esas medidas. Sin embargo, pues sí considero que si en este momento está afectando de manera fuerte al país pues el tema del fenómeno del Niño, pues sí es pertinente tomar medidas pues transitorias respecto al tema, pero pues la verdad te mentiría si te digo cuáles son esas medidas porque no estoy informada respecto al tema. Pues prevención, o sea, no deforestar, hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, de lo que está haciendo el Estado creo que es ahorrar agua, recolectar y no he escuchado qué otro tipo de acciones ha hecho el Estado. Yo pues no sé, no soy consciente exactamente porque siento que no le han dado muy buena visibilidad a ese tipo de lo que quieren hacer, ya que ahorita lo que se han dicho es que sí se va a venir como un fenómeno fuerte del Niño esta vez. Y sí me gustaría que le dieran más desarrollo a las ideas que tienen de eso, porque sí se viene una etapa muy fuerte para Colombia, en especial con este fenómeno que se viene, pero no siento que estén dando buenas ideas, buenas coberturas de eso. La verdad, deja mucho que pensar, pero veo que lo están haciendo bien. O sea, han tratado la situación del fenómeno del Niño bastante adecuado y pues con los protocolos, pero igual siento que queda como mucho que desear de que sean firmes las decisiones y trabajos que ellos hacen para ese fenómeno. Para entender los temas de actualidad de Colombia y el mundo, la flota naval que Estados Unidos puso justo al frente de las costas de Venezuela. Nos sentamos con quienes cubren estas grandes noticias. Usted, por ejemplo, no mueve para hacer interdicción equipos que tengan misiles Tomahawk. El país ya se politizó o se electoralizó. Se metió en la campaña política. Y de la mano de ellos, analizamos con datos el contexto de los hechos. Trump llegó furioso con Putin a decir no me está cumpliendo en Ucrania, no quiere hacer la paz, no está siendo proactivo, nada. Y salió feliz con él. La clave con Juan Roberto Vargas en nuestras ediciones y en Noticias Caracol en vivo. ¿Mamá? Hola, hija. ¿Cómo te fue? ¿Por qué está por llegar? Esto está muy desordenado. ¡Hola, mamá! ¿Cómo estás? Por favor, organiza todo y ustedes encárguense de eso mientras voy a la cocina. ¡Ay! Ya no tengo tiempo de hacer nada. Mamá. Todo va a salir bien.
Mi amor, cuando papá llegue tienes que estar bien calladito, ¿bueno? Llegó. ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! Que ellos no lo vivan no significa que no pase. Denunciemos por un mundo sin violencias de género. Tenemos toda una vida por defender. Un mensaje de Caracol Televisión. (8:25 de la noche), regresamos ya a esta etapa final de este debate con las fórmulas a la vicepresidencia de la República. Ricardo, hemos tratado varios temas, otros tantos se nos quedan sobre la mesa. Quedaron entre el tintero temas de educación, temas de salud, temas de orden público, el Cauca, por ejemplo, lo que está pasando hoy con el enfrentamiento entre los NASA y los MISAC por los territorios en Silvia. Pero bueno, el tiempo es muy corto y viene la declaración final. Así es, tienen 1 minuto cada uno para esa respuesta y vamos a comenzar con Juan Daniel Oviedo. ¿En qué Colombia queremos vivir los próximos 4 años? ¿En una Colombia cuyo gobierno se dedique a dividir? ¿O en una Colombia que destine toda su energía a resolver los problemas que hoy no queremos reconocer? Este 31 de mayo tenemos la oportunidad de pararnos frente a la realidad de Colombia, reconocer que tenemos que responderle a millones de personas y que dividiendo las cuentas no nos dan. Por eso, esta fórmula de Paloma y Oviedo es una apuesta de realidad, de presente, que nos aleja de los odios del pasado, pero sobre todo nos permite construir una Colombia más grande. Esa Colombia en donde dejemos de lado esa discriminación, machismo y violencia que hoy no nos permiten sumar. Esa Colombia que se merece la primera mujer presidenta de toda nuestra historia republicana. Muchísimas gracias. Edna Bonilla, mensaje final. Bueno, esta campaña me permitió recorrer Colombia como madre, como mujer, como educadora. Vi a muchas personas tristes, con miedo, vi a otras personas con odio, pero también vi personas con esperanza. Y yo quisiera mostrarles una foto, le pediría a la cámara que la pudiera enfocar. Esto fue esta semana en Llano Grande, Antioquia. Y vemos cómo un conflicto se da y unas personas de un bando político tenían bates, las otras personas tenían un cuchillo. Esta no es la Colombia que nosotros merecemos. Esta no es la Colombia que está condenada a los extremos. Yo creo en una Colombia que realmente tenga fe, Fajardo y Edna. Una Colombia en que los niños y niñas puedan ir al colegio, en que las mujeres no vivamos con miedo, en que los hombres puedan tener oportunidades. Esa es la Colombia que nosotros le estamos proponiendo a las y los ciudadanos. Muchísimas gracias. Leonardo Huerta, su mensaje final, 1 minuto. Es posible una Colombia con menos odio y con más propósito nacional. De verdad, es posible una nueva historia para Colombia. Nuestros abuelos se mataban por un trapo rojo y un trapo azul. Si estaba en un pueblo liberal y la chambrana era azul, le quemaban la casa. Hoy, el Día de la Madre que pasó hace poco, vimos cómo muchos hermanos no iban a almorzar donde su mamá porque estaba el otro hermano y el uno se hacía llamar uribista y el otro petrista. Esa no es la Colombia que merecemos para resolver los problemas, para llevar las soluciones y sobre todo para garantizar que las personas vivan felices, que tengamos bienestar, que tengamos salud, que tengamos educación de calidad. ¿Usted en qué Colombia quiere vivir? ¿Qué Colombia le quiere dejar a sus hijos? ¿Una Colombia del odio y la polarización o una Colombia del amor, de la vida y de la nueva historia?
Así terminamos, entonces llegamos al final de este debate con las fórmulas a la vicepresidencia. Gracias a los candidatos por aceptar esta invitación, este espacio de debate democrático tan importante por estos días. Ricardo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira el mensaje, ahí está el mensaje final, el abrazo y el saludo de los tres candidatos. Como dice mi hijo, abajo los test. Muy bien, muchísimas gracias de verdad a ustedes. Este domingo tenemos un cubrimiento especial con los cierres de campaña en Plaza Pública desde varias ciudades del país. Recuerden que esto es Colombia Decide 2026. Gracias a ustedes por acompañarnos y feliz noche.